Kikiriki, el gallito parlanchín. Hacía una vez, en una granja alegre y colorida, un gallito muy hablador. Este gallito no necesitaba despertador. Desde que el sol asomaba sus primeros rayitos dorados por encima de las colinas, el gallito ya estaba de pie, o mejor dicho, de pata en pata, listo para charlar. Kikiriki, buenos días a todos. ¡Qué mañana tan espléndida! ¿Ya vieron ese gusanito? Parece que va de excursión. Parloteaba sin parar, incluso antes de que sus amigos hubieran abierto los ojos del todo. En la misma granja vivía una gallina muy trabajadora. Pasaba el día escarbando la tierra, buscando semillitas y bichitos para sus polluelos. Era paciente y observadora, y aunque a veces el parloteo incesante del gallito la mareaba un poco, le tenía cariño. Gallito, gallito, a veces es bueno escuchar también. Le decía con suavidad. Pero el gallito, emocionado con su propia voz, apenas la oía. Claro que sí, gallina amiga. Escuchar es importante. Por cierto, ¿te conté que ayer vi una mariposa con alas de arco iris? Era fascinante. Y así seguía, saltando de un tema a otro como una pulguita en un perro lanudo. También había un pato en la granja. Este pato era un poco gruñón, pero de buen corazón. Le gustaba la tranquilidad de su estanque y nadar entre los juncos. Cada vez que el gallito se acercaba parloteando, el pato metía la cabeza debajo del agua. Cuac, cuac. Demasiado ruido. Pensaba para sus adentros. Un día, el gallito se acercó corriendo al estanque. Pato, pato. ¿Adivina qué? Vi una nube con forma de zanahoria gigante. Y luego otra que parecía un helado de fresa. ¿No es increíble? El pato, que justo intentaba atrapar un pececito escurridizo, solo resopló burbujas y se alejó nadando lo más rápido que sus patas palmeadas le permitieron. El gallito, sin entender la indirecta, siguió contándole a las ranas la forma de las nubes. También había un gato astuto y sigiloso, al que le encantaba dormir largas siestas al sol. No era muy amigo de las aves de corral, pero tampoco les hacía daño, siempre y cuando no interrumpieran su descanso. El gallito, sin embargo, parecía tener un don especial para encontrar al gato justo cuando éste estaba en su sueño más profundo. Amigo gato, despierta. Tengo algo importantísimo que contarte. Anoche soñé que volaba hasta la luna y hablaba con las estrellas. El gato abría un ojo, lanzaba un bufido molesto y se daba la vuelta, intentando ignorar la catarata de palabras del gallito. Un día soleado, mientras el gallito hacía su recorrido matutino de cháchara, vio algo brillante cerca del granero viejo. Oh, ¿qué será eso? Seguro que es un tesoro. Tengo que contárselo a todos. Exclamó para sí mismo, aunque en realidad lo dijo bastante alto. Corrió primero hacia la gallina, que estaba enseñando a sus polluelos a buscar lombrices. Gallina, gallina. He encontrado un tesoro. Brilla como 1000 soles. Debemos ir a verlo. La gallina, con su calma habitual, levantó la cabeza. Gallito, ten cuidado. A veces las cosas que brillan pueden ser peligrosas. ¿Observaste bien desde lejos? Pero el gallito ya estaba saltando, impaciente. Y sin esperar respuesta, salió corriendo hacia el pato. No hay tiempo para observar, gallina. Es un tesoro, te digo. Vamos, vamos. El pato estaba intentando arreglar una pequeña fuga en el borde de su estanque con un poco de lodo. Pato, amigo pato. Deja eso. He encontrado un tesoro increíble cerca del granero. Vamos a ser ricos. El pato lo miró con escepticismo. Cuac. ¿Estás seguro, gallito? La última vez que encontraste un tesoro, era un trozo de botella rota. No, esto es diferente.
Es grande y dorado. Te lo aseguro. El gallito agitó sus alas, y sin más, corrió en busca del gato. El gato, como era de esperar, dormía plácidamente bajo un rosal. Gato, gato. Despierta, dormilón. Hay un tesoro esperándonos. Es nuestra oportunidad. El gato se despertó, molesto. Pero el gallito insistió tanto, describiendo el brillo y la posible riqueza, que la curiosidad del gato finalmente pudo más que su sueño. Miau. Gallito, siempre con tus historias. Déjame dormir. Está bien, iré a ver ese supuesto tesoro. Pero si es otra de tus imaginaciones, te usaré de plumero. Gruñó el gato, aunque en el fondo, una pequeña parte de él esperaba que fuera verdad. Así, el gallito, seguido por una gallina un poco preocupada, un pato refunfuñón y un gato curioso, se dirigieron hacia el granero viejo. El gallito iba delante, parloteando sin cesar sobre todas las cosas que comprarían con el tesoro: montañas de maíz, un estanque más grande, ovillos de lana gigantes. Cuando llegaron al lugar, el gallito señaló con su ala un objeto brillante entre la hierba alta. Ahí está. ¿Lo ven? Es magnífico. La gallina entrecerró los ojos. Gallito, eso parece un trozo de metal oxidado con el sol reflejándose. El pato se acercó con cautela. Cuac, sí. Y huele un poco raro. El gato, con su vista aguda, fue el primero en darse cuenta del peligro. Miau. Cuidado. Eso no es un tesoro, es una trampa. Pero el gallito, cegado por la emoción y sin escuchar las advertencias, ya se había lanzado hacia el objeto brillante. ¡Zas! Una red cayó sobre él, atrapándolo. El tesoro era en realidad el cebo de una trampa que algún humano había dejado olvidada. Kikiriki. Ayuda. Estoy atrapado. Cacareó el gallito, ahora sí, muy asustado. Ya no hablaba de tesoros ni de nubes con formas raras. La gallina, el pato y el gato se miraron. A pesar de lo molesto que podía ser el gallito, era su amigo. Tenemos que ayudarlo. Dijo la gallina. Cuac, supongo que sí. Aceptó el pato, olvidando su enfado. El gato, siendo el más ágil e inteligente para estas cosas, examinó la trampa. Veo cómo funciona. Pato, necesito que picotees esa cuerda de allá. Gallina, tú distrae a cualquier humano que pueda venir con tus cacareos si es necesario. Yo intentaré levantar un poco la red por este lado. Trabajando en equipo, y siguiendo las instrucciones del gato, que por una vez todos escuchaban atentamente, lograron liberar al gallito. El pato picoteó la cuerda hasta que se aflojó, y el gato, con esfuerzo, levantó un borde de la red lo suficiente para que el gallito pudiera escabullirse. El gallito salió de la trampa temblando, con algunas plumas revueltas, pero ileso. Miró a sus amigos, que lo observaban en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, el gallito no dijo nada. Se sentía un poco avergonzado. Sus amigos lo habían advertido, pero él no había escuchado por estar demasiado emocionado con su propia historia. Gracias. Tenían razón. Debí escuchar. Susurró finalmente, con una vocecita muy diferente a su habitual torrente de palabras. Desde ese día, el gallito no dejó de hablar por completo, pero aprendió a hacerlo mucho menos. Y lo más importante, aprendió a escuchar. Descubrió que las historias de los demás también eran interesantes, que los consejos de la gallina eran sabios, que el pato a veces tenía ideas ingeniosas y que el gato, aunque callado, observaba muchas cosas importantes. La historia de nuestro gallito parlanchín nos recuerda que hablar está bien, pero escuchar también es muy importante. Al escuchar a los demás, podemos aprender cosas valiosas, entender mejor a nuestros amigos y evitar problemas. Así que recuerda, abre tus oídos tanto como tu boca. Hasta la próxima aventura.